¿Alguna vez has sentido que algo extraño invade tu hogar sin razón aparente? La Biblia nos advierte: no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Esta instrucción no es simbólica, es literal. El enemigo no siempre entra por la puerta grande, muchas veces lo hace a través de objetos aparentemente inofensivos colocados por personas con intenciones ocultas. Las Escrituras nos muestran que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los objetos consagrados al mal fueron usados para traer destrucción, confusión y enfermedad sobre los hogares. Hoy profundizaremos en una verdad inquietante. Existen elementos que las brujas y agentes del enemigo colocan intencionalmente en tu casa para afectarte espiritualmente. Te mostraremos cómo identificarlos y eliminarlos con autoridad espiritual. Revelaremos los pasos para proteger tu hogar según la palabra de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando limpias tu entorno de toda obra del maligno? Hay casas en las que todo parece ir bien, hasta que de repente la armonía se rompe. Discusiones sin motivo, enfermedades que no cesan, insomnio inexplicable, una presencia pesada que se siente aunque nadie más esté ahí. Y entonces uno se pregunta: ¿qué cambió? ¿Qué se rompió en el ambiente espiritual? La respuesta muchas veces no está en lo visible, sino en lo espiritual, y más específicamente en lo que sin saberlo hemos dejado entrar. La Biblia lo advierte de forma contundente: no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Este no es un simple consejo, es una advertencia urgente para proteger nuestras vidas, nuestras familias y nuestras casas de cualquier acceso que el enemigo pueda aprovechar. Porque lo cierto es que no todo lo que se introduce en un hogar llega solo con intenciones humanas. Hay objetos que portan cargas, pactos y maldiciones. Objetos aparentemente inofensivos que han sido utilizados por brujas y agentes del mal para abrir puertas en el mundo espiritual. Desde los tiempos más antiguos, los objetos han sido utilizados como instrumentos de conexión espiritual. Dios mismo instruyó a Moisés sobre la construcción del tabernáculo con elementos específicos que reflejaban santidad, pureza y comunión. El arca del pacto, por ejemplo, no era solo una caja, era el lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Pero así como hay objetos sagrados que traen bendición, también existen objetos profanos que cargan maldición. En el libro de Josué encontramos una historia que ilustra este principio de manera estremecedora. Acán, miembro del pueblo de Israel, desobedeció las instrucciones de Dios tras la conquista de Jericó. Tomó para sí un manto babilónico, plata y oro, objetos malditos que debían ser destruidos. A simple vista era solo un botín de guerra, pero espiritualmente lo que Acán había llevado al campamento era condenación. Y las consecuencias no se hicieron esperar. Israel, que venía de victoria en victoria, fue derrotado en la batalla siguiente. El pueblo entero sufrió y Dios no volvió a estar con ellos hasta que el objeto maldito fue expuesto y eliminado. Israel ha pecado, han tomado del anatema, por eso no podrán hacer frente a sus enemigos. Josué 7, 11, 12. Este principio espiritual sigue vigente hoy. El enemigo conoce la autoridad del creyente. Sabe que un hijo de Dios cubierto por la sangre de Cristo es intocable, a menos que haya una puerta abierta. Y una de las formas más comunes y sutiles de abrir esas puertas es a través de objetos que entran en la casa sin ser discernidos. No se trata de superstición ni de paranoia. Se trata de realidades espirituales que muchos ignoran, pero que tienen efectos devastadores. Cuadros, estatuas, libros, joyería, muñecos, figuras
decorativas. La lista puede ser larga, no por su forma externa, sino por su origen espiritual. Muchos de estos objetos han sido dedicados en rituales, han sido parte de ceremonias oscuras o han sido preparados intencionalmente para llevar ataduras a donde sean colocados. La intención del brujo no es estética. Su intención es clara: entrar sin ser visto, contaminar sin ser detectado, oprimir sin ser culpado. Hay hogares donde la presencia de Dios ha sido desplazada poco a poco, no por pecado deliberado, sino por ignorancia. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en este tema, la falta de conocimiento cuesta caro, porque mientras tú decoras tu sala con una figura que crees artística, el enemigo la usa como punto de contacto. Mientras colocas en tu habitación una joya heredada que no conoces, una maldición ancestral puede estar activándose. Mientras aceptas un objeto de segunda mano, sin discernimiento ni oración, puedes estar firmando la entrada legal del enemigo a tu espacio. El mundo espiritual es legalista. El diablo no puede entrar donde Dios reina, a menos que encuentre legalidad. Y esa legalidad se abre cuando el creyente permite en su entorno objetos que han sido utilizados para pactos, invocaciones o rituales contrarios a la voluntad de Dios. Tal como en el caso de Acán, no es el tamaño del objeto lo que importa, sino el tipo de carga espiritual que lleva. Algunos preguntan, ¿pero cómo saber si algo es maldito? La respuesta es, por sus frutos. Desde que ese objeto llegó hay opresión, enfermedades sin diagnóstico, ruidos extraños, ambientes pesados, discusión constante. Jesús enseñó que por los frutos conoceríamos las cosas. Y aunque no todo tiene raíz espiritual, muchas veces los síntomas invisibles revelan un origen más profundo de lo que parece. He conocido historias de familias que comenzaron a experimentar sombras por las noches después de haber aceptado como regalo un adorno traído de tierras donde se practica la santería. Personas que veían su economía quebrarse sin explicación desde que colocaron un cuadro místico en la oficina. Mujeres que sufrían constantes ataques espirituales en su habitación sin saber que debajo del colchón había una bolsita escondida colocada por alguien con intenciones oscuras. Nada es casualidad en el mundo espiritual. Y cuando algo no cuadra en lo físico, es necesario revisar lo espiritual. Porque a veces el origen del caos no está en una mala decisión financiera, sino en un objeto consagrado al enemigo que está contaminando todo lo que tocas. La Escritura es clara sobre cómo actuar en estos casos. En Hechos 19:19, muchos de los que habían practicado artes mágicas se convirtieron al Evangelio. Y lo primero que hicieron fue traer sus libros de hechicería y quemarlos públicamente. No los vendieron, no los regalaron, no los guardaron por si acaso, los destruyeron, porque entendieron que el poder de esos objetos no era simbólico, era real. Y la única forma de cortar con la opresión que traían era eliminarlos completamente. Este principio aplica hoy. No basta con guardar lo que es impuro, no basta con no usarlo más. Hay que romper el vínculo, destruir el punto de contacto, cancelar la legalidad. Muchos creyentes están orando por libertad mientras duermen al lado de cadenas espirituales. Están pidiendo restauración mientras conservan reliquias de prácticas paganas. Claman por sanidad mientras en la estantería tienen elementos que fueron parte de rituales satánicos, aunque lo ignoren. Y aquí es donde la ignorancia se vuelve arma del enemigo. Por eso es urgente despertar, abrir los ojos, examinar el hogar con la guía del Espíritu Santo y actuar con determinación.
El enemigo odia los hogares cristianos. Su deseo es dividir, destruir y contaminar. Jesús lo dijo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Esta abundancia también incluye la paz en el hogar, la armonía familiar, el descanso en el alma, la claridad espiritual. Y nada de eso será posible si dejamos que el enemigo tenga un altar en medio de nuestra sala. Porque eso es lo que hacen estos objetos. Establecen pequeños altares al enemigo, aunque no los veamos con los ojos naturales. Y mientras estén allí, será difícil mantener una atmósfera limpia y un entorno espiritualmente sano. Hay una razón por la que Dios fue tan enfático con el pueblo de Israel en cuanto a no traer al campamento nada que hubiera sido ofrecido a otros dioses. Él sabía que esos objetos llevaban consigo no solo formas, sino presencias. Y donde hay presencia demoníaca, hay ruina. Así de sencillo, lo vemos una y otra vez en las Escrituras. Desde los ídolos que contaminaron el templo, hasta los objetos dedicados a Baal que trajeron juicio sobre las casas. Nada que esté ligado al reino de las tinieblas puede coexistir con la gloria de Dios. El aceite y el agua no se mezclan. La luz y las tinieblas no conviven. Es por eso que cuando una persona se consagra a Dios, también debe consagrar su casa, sus pertenencias, su entorno. No se puede vivir en dos reinos a la vez. Hay que elegir a quién le damos espacio. No se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. El Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos a toda verdad. Si le pedimos, Él revelará si hay algo en nuestra casa que necesita ser eliminado. Si le pedimos, Él traerá convicción, mostrará lo que a nuestros ojos es invisible, pondrá luz donde hay sombra. Y cuando esa revelación llegue, no hay que dudar, hay que actuar, porque cada día que pasa con ese objeto en casa es un día más de puertas abiertas al enemigo. La buena noticia es que en Cristo hay autoridad. No importa cuán oscuro sea el objeto, no importa cuán fuerte fue el rito con el que fue consagrado, no importa cuántos años ha estado en tu casa. Cuando decides consagrar tu hogar a Dios y eliminar todo lo que no le pertenece, su poder es inmediato. La atmósfera cambia, el ambiente se limpia, la paz regresa, porque donde antes había un altar para el enemigo, ahora hay adoración al Dios vivo. Y eso transforma todo. Por eso, si en tu corazón hay inquietud al escuchar estas palabras, no la ignores. Es posible que el Espíritu Santo esté comenzando a mostrarte algo. Es posible que esté trayendo a tu memoria un objeto, un regalo, una decoración que siempre te pareció extraña. No lo ignores, no lo racionalices. Pide discernimiento, ora, y cuando lo identifiques, actúa. Tu hogar no está diseñado para ser depósito de maldición. Tu casa es terreno sagrado. Es espacio para la presencia de Dios, no para la opresión espiritual. El primer paso hacia la libertad es la conciencia. Y ahora que sabes que estos objetos pueden ser portales, ahora que entiendes que el enemigo puede usarlos para establecerse en tu espacio, tienes el poder de decidir. Como Josué dijo al pueblo: escoge hoy a quién servirás. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Que esa sea también tu declaración. En el reino espiritual nada es inocente. Cada objeto, cada forma, cada símbolo puede ser una representación de principios celestiales o una herramienta al servicio de las tinieblas. La palabra de Dios es clara en cuanto a la presencia de imágenes y figuras que representan realidades espirituales, tanto en el cielo como en la tierra. En el libro del Éxodo, Dios ordenó a Moisés esculpir querubines sobre el arca del pacto y sobre las cortinas del tabernáculo.
no como objetos de adoración, sino como reflejos de una realidad celestial. Esos símbolos eran sagrados porque representaban lo santo, lo puro, lo eterno. Sin embargo, el enemigo ha replicado ese mismo principio con fines contrarios. Lo que en las manos de Dios es revelación, en las manos del adversario se convierte en deformación. Desde los primeros libros de la Biblia, el Señor advirtió a su pueblo sobre el uso de imágenes talladas que tuvieran una función espiritual. En Deuteronomio 7, 25 a 26, Dios declara: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Aquí el mandamiento no es figurado ni abierto a interpretación. Dios no permite que lo impuro comparta espacio con lo consagrado. La imagen tallada, si ha sido dedicada a dioses falsos o cargada espiritualmente, es una abominación, y llevarla al hogar es traer maldición. Hay símbolos y figuras que son diseñados específicamente para atraer, contener o canalizar energía espiritual contraria a Dios. El enemigo, siendo imitador de lo sagrado, ha desarrollado un lenguaje visual a través del cual opera en los hogares. Cada trazo, cada diseño, cada representación cargada de intención espiritual puede abrir puertas, incluso sin conocimiento del que lo posee. Esto es posible porque el mundo espiritual no responde únicamente a la intención del hombre, sino al origen del objeto y a los pactos que lo rodean. Una figura puede parecer decorativa, incluso bella, pero si ha sido concebida en un contexto ocultista, es capaz de establecer un vínculo real con fuerzas de oscuridad. La ignorancia no anula la legalidad espiritual. Por eso, lo que para el ojo natural puede parecer arte, para el mundo invisible puede ser un altar activo. La Biblia condena la idolatría en todas sus formas, no solo como la adoración consciente de una figura, sino también como la presencia tolerada de representaciones que evocan divinidades ajenas al Dios de Israel. El segundo mandamiento, registrado en Éxodo 20, 4 a 5, es categórico. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este mandato no solo se refiere al acto de postrarse, sino también al hecho de permitir que esos objetos compartan espacio con la presencia del Dios vivo. Cuando en el corazón del hogar hay símbolos de culturas paganas, imágenes cargadas de misticismo o figuras asociadas a dioses extranjeros, se interrumpe la atmósfera espiritual que Dios desea establecer. El enemigo ha popularizado formas, íconos y símbolos que están presentes en millones de hogares sin levantar sospecha. Estas representaciones no fueron diseñadas al azar, han sido creadas a lo largo de siglos para ser portadoras de intenciones ocultas. Muchas de ellas derivan de religiones paganas, prácticas esotéricas o escuelas de pensamiento gnóstico que niegan la supremacía de Jesucristo. Su presencia en un entorno cristiano no es inofensiva, es una contradicción espiritual que afecta el fluir de la oración, contamina el ambiente y da acceso legal al adversario. La idolatría no necesita veneración para ser efectiva, basta con la presencia tolerada. En el libro de 2 Reyes 23, el rey Josías llevó a cabo una reforma profunda en Israel, destruyendo ídolos, derribando altares y eliminando todo objeto que pudiera usarse como instrumento de culto falso. Él no permitió que quedaran vestigios de aquello que ofendía a Dios. Esta actitud no fue extremista, fue obediente. La presencia de símbolos profanos en Jerusalén no solo era una afrenta a Dios, era la causa de la decadencia espiritual del pueblo.
Josías entendió que no se puede esperar bendición mientras se tolera lo maldito. Esta misma verdad aplica a la del creyente. No se puede edificar un altar de oración mientras en el mismo espacio se encuentran representaciones de entidades contrarias al reino. Las figuras asociadas con animales míticos, criaturas con múltiples ojos, formas geométricas específicas o deidades antiguas no son meramente ilustraciones artísticas, son puertas abiertas. Algunas han sido utilizadas durante siglos en prácticas de invocación, en rituales de iniciación o en ceremonias dedicadas al ocultismo. La forma puede cambiar, el nombre puede variar, pero la raíz espiritual permanece. Traer una figura como esa al hogar, aunque sea por curiosidad o por aprecio estético, es introducir un agente de contaminación espiritual. Y esa contaminación no permanece pasiva. Afecta la atmósfera, genera resistencia a la oración, interfiere con la adoración, alimenta pensamientos oscuros y en muchos casos establece ciclos de confusión, opresión o estancamiento. El pueblo de Dios está llamado a ser santo, apartado, radicalmente diferente en su manera de vivir, de hablar, de vestir y también de decorar. No se trata de vivir con temor, sino con discernimiento. El creyente no puede permitir que figuras cuya fuente espiritual proviene de la oscuridad tengan un lugar en su mesa, en su repisa o en su dormitorio. Lo que entra en el hogar afecta el ambiente del alma. Lo que decora las paredes moldea lo que habita el espíritu. Por eso Pablo instruyó a los corintios diciendo: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. 2 Corintios 6:16. Si el cuerpo es templo, cuanto más lo es el hogar que el creyente consagra al Señor. La influencia espiritual de las figuras va más allá de lo visible. Algunas son portadoras de maldiciones generacionales. Otras son utilizadas como anclas para establecer vigilancia espiritual demoníaca. Hay representaciones que sirven como canales de transferencia de espíritus, donde la sola presencia activa manifestaciones que afectan el descanso, las relaciones y la prosperidad. En los tiempos bíblicos, los ídolos no eran simples esculturas, eran centros de actividad espiritual. Donde había un ídolo, había influencia. Donde había influencia, había esclavitud. Y donde había esclavitud, había juicio. Este principio es inmutable. Si hay símbolos que glorifican la rebelión, el esoterismo, el relativismo espiritual o la adoración de dioses falsos, no puede haber comunión con el Espíritu Santo en ese lugar. En Apocalipsis 2:14, Jesús reprende a la iglesia de Pérgamo por tolerar doctrinas y prácticas idolátricas. Esta reprensión no fue por lo que enseñaban abiertamente, sino por lo que permitían en silencio. Dios no bendice lo que se tolera en desobediencia. No hay neutralidad en el ámbito espiritual. Cada objeto que se introduce en el hogar refleja una postura. O glorifica a Dios o glorifica al enemigo. O edifica el altar del Señor o sostiene el altar de la confusión. No hay punto medio. El hogar del creyente debe ser un lugar de santidad, no un depósito de artefactos contaminados. La belleza de un objeto no puede justificar su origen. La historia cultural no puede anular el mandato de separación. La tradición no puede estar por encima de la verdad espiritual. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que el pueblo de Dios permitió la entrada de imágenes ajenas, se desató un proceso de decadencia espiritual. No porque la figura tuviera poder en sí misma, sino porque su presencia representaba una rendición interna. Era una señal de que algo en el corazón se había doblegado. Lo externo revela lo interno. Y cuando se permite que lo profano coexista con lo santo,
Se pierde autoridad, se debilita la oración, se interrumpe el fluir de la gracia. El creyente que desea caminar en libertad no solo debe cerrar puertas obvias como el pecado, la desobediencia o la rebelión, sino también debe revisar con atención cada rincón de su casa. No hay lugar que el enemigo no quiera infiltrar. No hay habitación que no esté en su agenda. Si encuentra una figura que le pertenece, reclamará legalidad. Y si la encuentra expuesta, activa, visible, no necesitará permiso para operar. Su presencia será suficiente. La limpieza espiritual comienza con el discernimiento visual. El ojo entrenado por la palabra y guiado por el Espíritu Santo puede identificar lo que no armoniza con la santidad. No se necesita una manifestación demoníaca para saber que un símbolo es contrario a Dios. Basta con conocer la verdad, porque la verdad ilumina, la verdad confronta, la verdad revela, y cuando el creyente camina en la luz, todo objeto que fue hecho en tinieblas queda expuesto. En ese momento, la decisión es clara: destruir o tolerar, derribar o justificar. Y la elección que se tome determinará el nivel de libertad que se experimentará. El tiempo en que el pueblo de Dios podía ignorar estos temas ha terminado. Vivimos días donde las tinieblas avanzan sin pudor y donde la batalla espiritual se libra incluso en los detalles. Los símbolos son parte de esa batalla. No son simples dibujos, son declaraciones espirituales. Cada uno proclama un reino, el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Y cuando esos símbolos son introducidos al hogar, se convierten en embajadores espirituales del reino que representan. Por eso, si se desea vivir bajo la cobertura de Dios, es necesario examinar con rigurosidad qué imágenes están siendo toleradas. No se puede pedir protección mientras se honra lo impuro. No se puede declarar victoria mientras se convive con lo que representa derrota. No se puede caminar en autoridad mientras se conservan símbolos de opresión. La santidad no es una opción, es una condición para la presencia. Y donde hay presencia de Dios, no hay espacio para lo que Él aborrece. Uno de los métodos más silenciosos y eficaces que el enemigo utiliza para infiltrar hogares consagrados a Dios es el disfraz de la generosidad. El regalo, en apariencia inofensivo, ha sido empleado desde tiempos antiguos como medio de transferencia espiritual. El enemigo conoce la naturaleza emocional del ser humano, su inclinación a confiar en aquello que viene envuelto en amabilidad o afecto, y lo usa para traspasar fronteras que de otra forma le estarían prohibidas. La Escritura enseña que incluso Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Y dentro de ese disfraz muchas veces hay un objeto, una pieza, un presente que ha sido consagrado a su servicio. El receptor no lo sabe, pero al aceptarlo también acepta lo que espiritualmente carga. Este principio no es nuevo. En el libro de Números, capítulo 22, se relata cómo Balac, rey de Moab, intentó destruir al pueblo de Israel no mediante armas, sino a través de una maldición disfrazada de palabra. Para esto ofreció a Balaam riquezas y regalos con el propósito de que él profetizara en contra del pueblo de Dios. Aunque Balaam fue impedido por Dios de maldecir, el intento reveló una estrategia espiritual: usar dádivas como canal de influencia maligna. El regalo puede ser un acto externo, pero en el mundo invisible puede representar un pacto, una entrada, una transferencia. En muchas culturas donde se practican rituales ocultistas, los objetos que se consagran para mal son ofrecidos con la intención de ser entregados a la víctima. Estos objetos no necesariamente tienen un aspecto oscuro o intimidante. Pueden ser pulseras, joyas, piezas decorativas, libros, tejidos, instrumentos musicales, muñecos artesanales o incluso alimentos. Lo que define su peligro no es su forma, sino el propósito espiritual
con el que fueron preparados. La brujería opera mediante la transferencia. Un objeto tocado, ungido o ritualizado puede portar una carga espiritual que, al entrar a la casa del creyente, comienza a establecer opresión, enfermedad, confusión o conflicto. La víctima no lo nota de inmediato, todo comienza con pequeños cambios. Una oración que ya no fluye igual, una paz que comienza a desvanecerse, un peso en el ambiente que se vuelve constante. La raíz muchas veces está en aquello que fue recibido sin discernimiento. La Biblia enfatiza la necesidad de evaluar el origen de lo que se recibe. En el 1 Juan 4:1 se exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta instrucción no se limita a palabras proféticas, sino que se extiende al contexto espiritual de cualquier cosa que se introduce en el ámbito del creyente. El espíritu detrás de un objeto puede ser probado, no con juicio humano, sino con la guía del Espíritu Santo. El creyente debe desarrollar una sensibilidad espiritual que le permita discernir más allá de lo visible, porque no todo lo que brilla trae bendición y no todo lo que se ofrece nace del amor. La astucia del enemigo se manifiesta precisamente en que sabe disfrazar lo impuro de pureza, sabe presentarse en formas que no despiertan sospecha. En el contexto de regalos esto se vuelve especialmente efectivo. Cuando alguien recibe un objeto como muestra de aprecio, su corazón se abre. Ese acto de apertura, aunque emocional, tiene consecuencias espirituales. Abrir el corazón sin discernimiento es como abrir la puerta del hogar sin preguntar quién llama. En ese espacio, lo espiritual se infiltra y una vez dentro comienza a operar. La historia del pueblo de Israel muestra repetidamente que los objetos traídos del exterior, si no eran consagrados al Dios verdadero, traían consigo contaminación. En Josué 6:7 Dios advirtió que todo lo que se hallara en Jericó debía ser destruido, pues era anatema. A pesar de la advertencia, Acán tomó parte del botín y lo ocultó. Su acto fue visto por Dios como una traición espiritual. El juicio no fue solo sobre él, sino sobre toda la nación. Esta historia establece un principio inquebrantable. Lo que ha sido tocado por lo maldito, al entrar en contacto con lo consagrado, genera conflicto espiritual. El regalo que parece inocente puede, si fue preparado en rebelión, desatar caos en lo que estaba en orden. El enemigo ha perfeccionado esta estrategia, especialmente en ambientes donde el discernimiento ha sido apagado. En un mundo que valora lo estético sobre lo espiritual, es fácil justificar la permanencia de un objeto porque fue obsequio de alguien querido, porque representa un recuerdo o porque su apariencia no sugiere peligro alguno. Pero el mundo espiritual no opera por apariencia, opera por esencia. Si el origen de un objeto fue la brujería, el espiritismo, el esoterismo o la manipulación espiritual, ese objeto no puede ser neutralizado con indiferencia. Su presencia es una puerta abierta y mientras esté en el hogar, el enemigo. So, you're standing near the station, same brown eyes, different smile. You said it's been forever, hasn't it? Like forever wasn't hard. We talked about our jobs in cities, like strangers catching up politely. But every pause between our sentences still sounded way too familiar. Funny how some people change and somehow stay the same inside your chest. We met again too late, right person, wrong timeline. Now your hand fits. We were in love.
never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Amigo, encontrará un lugar desde donde operar. El principio de santificación implica separación. Cuando algo ha sido apartado para Dios, no puede compartir espacio con lo que fue apartado para el mal. Esta es una verdad espiritual que trasciende culturas, épocas, La casa del creyente es un santuario, es un lugar que debe reflejar la presencia de Dios. Permitir que objetos ritualizados o espiritualmente contaminados entren, aunque sea a través de un regalo, es romper el cerco espiritual. No por ignorancia, sino por falta de vigilancia. Por eso Jesús enseñó en Mateo 24, 43. Si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Esta vigilancia debe ser constante. Y en la era de la mezcla, de la globalización espiritual, de los adornos sin origen claro, la vigilancia debe ser aún más aguda. Aceptar un regalo cargado espiritualmente puede equivaler, en términos bíblicos, a hacer alianza con lo oculto. No siempre de manera consciente, pero sí efectiva. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios recibía bienes de naciones paganas, sin consagrarlos al Señor, esos bienes terminaban por contaminar el campamento. El oro, la plata, las vestiduras, incluso los utensilios, si habían sido usados en contextos idolátricos, debían ser purificados o destruidos. No había espacio para el sentimentalismo.
La limpieza espiritual era prioritaria porque la santidad era una condición para la presencia de Dios. El creyente no está llamado a juzgar a quien entrega el regalo, sino a evaluar el contenido espiritual de lo que se recibe. No todo regalo es una bendición. Algunos, aunque ofrecidos con sonrisas, son portadores de maldición. Y el hecho de que provengan de personas cercanas no exime su influencia. El enemigo no siempre usa extraños. A menudo opera a través de los vínculos más próximos, sabiendo que ahí se encuentra menor resistencia. Pero donde hay discernimiento, hay defensa. Y donde hay obediencia, hay victoria. Cada objeto que entra en el hogar debe ser sometido a la luz de la palabra y a la guía del Espíritu. No por legalismo, sino por protección. La atmósfera espiritual del hogar no debe ser alterada por lo que otros consideran inofensivo. Porque lo que se recibe sin filtro puede volverse un canal de opresión. Y una vez dentro, la carga espiritual no se detiene hasta que se rompe su legalidad. La responsabilidad del creyente es velar. Velar no solo en la oración, sino también en la revisión constante de todo lo que entra en su entorno. Así como el sacerdote del antiguo pacto examinaba minuciosamente cada ofrenda, cada utensilio y cada vestidura del templo. El cristiano debe examinar con igual celo lo que se incorpora a su casa. La santidad no se conserva por accidente, se preserva mediante decisiones conscientes y firmes. No se puede orar por paz en un lugar donde se tolera la presencia de lo maldito. Los regalos cargados espiritualmente no se neutralizan con indiferencia ni con ignorancia. Se neutralizan con la verdad, con la luz y con la autoridad delegada en el nombre de Jesús. Pero lo primero es identificarlos. Lo segundo, no justificar su permanencia. Y lo tercero, actuar con diligencia espiritual. Porque lo que fue preparado para tu caída no tiene por qué permanecer donde Dios ha decretado victoria. El mundo espiritual no es silencioso, aunque muchas veces opera en lo invisible. Sus efectos se manifiestan con una claridad que solo puede negar aquel que ha cerrado su espíritu a la verdad. No todo lo que ocurre dentro de un hogar tiene su origen en el plano físico. Las tensiones, los sueños perturbadores, las sensaciones de peso inexplicable, las discusiones que estallan sin causa aparente, los pensamientos oscuros que aparecen en medio de la noche, las enfermedades que resisten tratamiento, todo eso puede ser señal de algo más profundo. Hay manifestaciones espirituales que no surgen de la imaginación ni del azar, se activan, se alimentan, se mantienen porque algo en ese lugar les dio legalidad para operar. Y cuando eso sucede no basta con ignorarlo, tampoco basta con racionalizarlo, es necesario discernirlo. La Escritura no oculta esta realidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios muestra cómo lo espiritual interfiere directamente en lo natural. El ambiente de un lugar puede cambiar cuando lo santo entra, pero también cuando lo profano se instala. Así como la presencia de Dios llenaba el tabernáculo con gloria, así también la presencia de lo impuro puede llenar un espacio con opresión. No se trata de simbolismo, es manifestación real. Lo que está consagrado al mal no permanece inerte, opera. Y su presencia altera el ambiente, moldea actitudes, distorsiona pensamientos, desgasta relaciones. Cuando un objeto consagrado a fuerzas contrarias a Dios es introducido en un hogar, lo primero que comienza a cambiar es la atmósfera. Hay una pérdida paulatina de paz. Las oraciones se sienten estancadas. La lectura de la palabra se vuelve difícil. El descanso se interrumpe. El ánimo decae. Nada externo parece justificar lo que ocurre, pero internamente algo se ha desplazado. Lo que antes fluía en el espíritu, ahora encuentra resistencia. No porque Dios haya cambiado, sino porque el lugar ha sido invadido.
Las tinieblas no necesitan gritar para ser efectivas. Su estrategia preferida es instalarse en silencio, volverse parte del paisaje, operar sin ser detectadas. Y si el creyente no vigila, si no examina, si no confronta, esa presencia se afianza. En 1 Samuel 16:14 se relata que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo comenzó a atormentarlo. Este pasaje revela un principio espiritual poderoso. Cuando lo divino se retira, lo contrario entra. No puede haber vacío. No existe tal cosa como un ambiente espiritualmente neutro. O está lleno del Espíritu Santo o está siendo ocupado por otra influencia. Y lo que determina qué espíritu opera en un lugar no es la apariencia externa del hogar, sino su contenido espiritual. ¿Qué se tolera? ¿Qué se permite? ¿Qué objetos están presentes? ¿Qué puertas están abiertas? La Biblia también habla de la importancia del ambiente espiritual de los lugares. En el caso del profeta Eliseo, se construyó una habitación específica para que él pudiera descansar y orar con libertad. Esa habitación fue bendecida porque el ambiente era consagrado, preparado, limpio. En contraste, en Marcos 5, cuando Jesús entra en la región de Gadara, lo primero que encuentra es un hombre poseído que habitaba entre sepulcros. El territorio estaba espiritualmente cargado. No era casualidad. Los demonios habían tomado espacio y su presencia no solo afectaba al hombre, sino también a la atmósfera del lugar, tanto que los habitantes temían, evitaban, se alejaban. Lo espiritual no se ve, pero se siente. Y cuando la atmósfera está contaminada, la evidencia no se manifiesta solo en el cuerpo, sino en la mente, en el ánimo, en las emociones, en los vínculos. Un hogar que ha sido invadido por objetos malditos no siempre mostrará una manifestación dramática. El enemigo sabe cuándo debe esconderse. Su propósito es permanecer el mayor tiempo posible sin ser desalojado. Por eso se manifiesta con síntomas que se atribuyen fácilmente al estrés, a las emociones, a las circunstancias. Pero tras el velo de lo aparente hay un espíritu que opera, la opresión nocturna, la sensación de que alguien observa, los susurros en la oscuridad, las sombras que cruzan el pasillo, los olores sin fuente natural, los aparatos eléctricos que se encienden solos, los animales que reaccionan sin explicación. Todo eso puede ser señal de que algo no fue bienvenido, pero entró. Y si entró, es porque encontró una puerta. No se trata de superstición, se trata de principios espirituales. En Hechos 19, 11 a 12, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Incluso pañuelos y delantales que él tocaba eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban. Pero no solo las enfermedades, también los espíritus malos salían. Si un objeto puede ser cargado de unción, también puede ser cargado de maldad. Lo que ha sido consagrado a las tinieblas transporta consigo esa carga. Y una vez dentro del hogar se convierte en un centro de actividad. No siempre se necesita un ritual satánico para provocar esto. A veces basta con un símbolo, una figura, un amuleto. Si ha sido creado con un propósito contrario al reino, ya es suficiente. El enemigo sabe esconderse en lo cotidiano. Se disfraza en lo estético, en lo cultural, en lo simbólico. Pero su presencia no puede permanecer oculta por siempre. Lo espiritual termina manifestándose. Si hay confusión mental que se intensifica sin razón, si hay división entre los miembros del hogar sin causa clara, si hay una tristeza que se vuelve persistente, si los sueños son turbios o violentos, si los niños temen entrar a ciertas habitaciones, si la oración se convierte en lucha estéril, todo eso debe ser tomado en serio. No se trata de miedo,
sino de alerta. La autoridad que tenemos en Cristo no funciona automáticamente. Se activa con obediencia, con limpieza, con discernimiento. En Efesios 6:12, Pablo enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Esta lucha no siempre ocurre en el templo o en la calle. Muchas veces la batalla más intensa ocurre en casa. Y si el terreno está contaminado, el enemigo tendrá ventaja. La atmósfera de una casa consagrada es como un altar constante. El enemigo no puede resistir una atmósfera llena del Espíritu. Pero si encuentra una grieta, si haya un objeto que le pertenece, reclamará espacio. El pueblo de Israel, al entrar en la tierra prometida, fue instruido a destruir todo objeto dedicado a los dioses de las naciones que habitaban allí. No solo se les dijo que los evitaran, sino que los derribaran, los rompieran, los quemaran, porque el Señor sabía que mientras esos objetos permanecieran, su influencia espiritual se mantendría activa. La idolatría no se disuelve con indiferencia, se destruye con acción. Y lo mismo ocurre hoy. No basta con aceptar que algo no agrada a Dios. Es necesario eliminarlo para que la atmósfera sea restaurada. En los evangelios, cuando Jesús llegaba a un lugar, los demonios se manifestaban, no porque Él los provocara, sino porque su presencia los incomodaba. Donde hay luz verdadera, lo oculto sale a la superficie. Si en tu casa la presencia de Dios no fluye con libertad, si la adoración se siente bloqueada, si el silencio no transmite paz sino tensión, algo está impidiendo el fluir. Y si lo espiritual no se activa en favor de la casa, es posible que algo esté activando lo contrario. La atmósfera no miente. Lo que se respira en un lugar revela quién está operando allí. Hay hogares donde la enfermedad se ha convertido en rutina, donde los ciclos de pérdida se repiten una y otra vez, donde los matrimonios viven en constantes crisis, donde los hijos no pueden dormir tranquilos, donde el sustento económico parece desvanecerse sin razón. Nada de eso es normal. Nada de eso es parte del diseño de Dios. Todo lo que es constante, todo lo que resiste la oración, todo lo que se ha vuelto patrón debe ser investigado. Porque el enemigo no solo ataca desde fuera, muchas veces opera desde dentro, desde un objeto, desde una figura, desde un elemento que fue ignorado, pero que nunca dejó de actuar. La oración tiene poder, pero ese poder se activa con obediencia. No se puede declarar victoria sobre una casa contaminada sin primero limpiar el terreno. La sangre de Cristo limpia, pero el corazón debe estar dispuesto a desalojar lo que se ha tolerado. La unción libera, pero necesita espacio. El Espíritu Santo no comparte habitación con ídolos, con símbolos del ocultismo, con objetos que fueron consagrados a deidades contrarias. Donde hay luz verdadera, lo demás debe salir. La manifestación espiritual no es una amenaza para el creyente obediente, es una señal de que el enemigo fue detectado. Y esa detección debe ser seguida por acción, no por temor, sino por convicción. El que limpia su casa verá la diferencia. El que consagra su espacio experimentará la libertad. La atmósfera del hogar debe reflejar la atmósfera del cielo. Paz, orden, presencia, dirección. Y si algo está interfiriendo con eso, no es de Dios. La casa del creyente no es solo refugio físico, es altar, es santuario, es lugar de adoración. No se puede permitir que lo profano contamine lo santo. Donde el Espíritu de Dios habita, hay libertad. Y esa libertad comienza cuando lo oculto es traído a la luz. No basta con orar, hay que revisar. No basta con pedir, hay que actuar. Y cuando la atmósfera sea restaurada, todo lo que estaba oprimido comenzará a fluir, porque Dios honra al que le honra.
Y una casa limpia es una casa lista para ser habitada por su gloria. Cuando el enemigo ha logrado entrar a una casa a través de objetos contaminados, la única forma de restaurar la atmósfera espiritual es mediante una limpieza profunda. Una limpieza que no es física, sino espiritual, basada en principios establecidos por la palabra de Dios. Porque no basta con identificar el problema, es necesario remover la causa. Y no basta con removerla externamente, hay que romper toda legalidad interna. No existe neutralidad en la guerra espiritual, o se consagra o se contamina, o se edifica altar al Dios vivo o se le da lugar al enemigo. Y si lo que ha entrado fue diseñado para establecer opresión, su permanencia solo multiplicará el daño. La limpieza espiritual del hogar no es opcional para quien desea vivir en libertad. Es una urgencia que no puede esperar. Desde el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo sobre la necesidad de destruir todo aquello que representara idolatría, prácticas ocultas o consagración a lo profano. En Deuteronomio 7:26 dice claramente: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema. Esta instrucción no estaba dirigida a templos ni a ciudades paganas. Era una orden directa para el hogar. Dios conocía el principio. Lo que se tolera dentro se activa. Lo que se guarda por afecto termina gobernando por legalidad. Y cuando el objeto es maldito, su presencia basta para contaminar todo lo demás. Por eso el mandamiento no era almacenarlo, ni ignorarlo, ni apartarlo. Era destruirlo. La limpieza espiritual comienza en el corazón, pero se manifiesta en los actos. No hay redención sin arrepentimiento y no hay restauración sin acción. Es necesario que el creyente se levante con convicción y autoridad para examinar cada rincón de su hogar. No para buscar con paranoia, sino para actuar con discernimiento. La guía del Espíritu Santo no falla cuando se le invoca con sinceridad. Él revela, Él confronta, Él dirige. Lo que a los ojos naturales puede parecer decoración, para el Espíritu de Dios puede ser una estructura de opresión. Y si es así, debe salir. La autoridad de Cristo en el creyente se activa cuando hay obediencia. Y obedecer significa renunciar a todo lo que está en desacuerdo con el reino. En Hechos 19 se describe cómo aquellos que practicaban artes ocultas al recibir el mensaje del Evangelio no solo creyeron, sino que trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente. El detalle es importante. No los escondieron, no los regalaron, no los vendieron, los destruyeron, porque entendieron que la conexión espiritual con esos objetos no podía romperse con distancia, sino con eliminación. No se trata de un acto simbólico, se trata de un corte legal en el ámbito espiritual. Lo que fue creado para el mal no puede permanecer donde se invoca el nombre de Dios. Lo que fue dedicado a las tinieblas no puede coexistir con la luz. Y lo que representa una alianza con el enemigo debe ser desarraigado sin demora. El hogar debe ser revisado habitación por habitación, con oración, con la palabra en mano y con autoridad espiritual. Cada objeto, cada imagen, cada libro, cada símbolo, cada elemento decorativo debe ser examinado bajo la luz del Espíritu. Si su origen es dudoso, si su simbolismo es esotérico, si fue traído de contextos ritualistas o si genera inquietud en el espíritu, su lugar no es en el hogar del creyente. Lo que no glorifica a Dios no tiene cabida. Y lo que sirve como canal para el enemigo debe ser removido sin contemplación. No se trata de temer, sino de limpiar. La limpieza espiritual no es un acto de desesperación, sino una declaración de pertenencia. El creyente que limpia su casa está diciendo:
Este territorio le pertenece al Señor. Y esa declaración tiene peso en el mundo espiritual. Donde antes había legalidad para la opresión, ahora hay protección por el pacto. Donde antes había acceso para el mal, ahora hay cobertura divina. La atmósfera cambia cuando la presencia de Dios encuentra un espacio preparado. Y ese espacio se prepara con obediencia radical. La oración que acompaña este proceso no es cualquier oración. Es una proclamación de autoridad, es un clamor por santidad, es una confesión de entrega. El creyente no ora para ver si algo sucede. Ora porque tiene la certeza de que el poder de Dios ya ha sido liberado. En Santiago 5:16 está escrito: la oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración, unida a la acción, es capaz de romper cadenas invisibles, desalojar presencias oscuras y restaurar el fluir del Espíritu en cada ambiente del hogar. El aceite, símbolo bíblico de consagración, puede ser utilizado como señal profética, no por superstición, sino por fe. En Éxodo 40, Dios mandó ungir con aceite todo el tabernáculo, cada utensilio, cada espacio. No por ritualismo, sino por santificación. Y ese principio puede ser aplicado al hogar. Una vez que los objetos contaminados han sido removidos, el lugar debe ser consagrado. No basta con vaciar, hay que llenar. No basta con sacar lo profano. Hay que invitar lo santo. Y esa invitación se hace con oración, con adoración, con palabra, con presencia constante de Dios. Porque un espacio limpio es una victoria momentánea, pero un espacio lleno de Dios es una victoria permanente. La limpieza espiritual también exige que el corazón del creyente permanezca vigilante. No basta con limpiar una vez. La vigilancia debe ser continua. Jesús lo expresó claramente en Mateo 12:43-45, cuando habló del espíritu inmundo que sale del hombre y al no encontrar lugar donde habitar, regresa y encuentra la casa barrida, adornada pero vacía. El resultado fue peor que el estado inicial. ¿Por qué? Porque la limpieza sin llenura es invitación al retroceso. Por eso, después de limpiar el hogar de todo objeto maldito, el creyente debe establecer un altar de adoración en su casa. No un objeto físico, sino una vida consagrada, una atmósfera constante de oración, un ambiente que refleje el carácter de Dios, donde su palabra es leída, su nombre exaltado y su voluntad obedecida. La limpieza espiritual también rompe ciclos, porque muchas veces lo que opera en una casa afecta a generaciones. El enemigo no solo busca destruir el presente, sino sembrar patrones en los que habiten los hijos y los nietos. Pero cuando se rompen los vínculos espirituales con lo maldito, también se rompe el ciclo de opresión. El hogar se convierte en refugio, en escuela de fe, en plataforma de bendición para los que vienen después. Y esa transformación comienza con un acto firme: remover lo que no debe estar. El enemigo teme a un creyente que limpia su casa, porque sabe que esa limpieza es más que simbólica, es profética. Es una señal de que la autoridad ha sido retomada, de que el terreno ya no está disponible, de que el altar ha sido restaurado, de que la gloria de Dios puede descender, y donde la gloria habita, el enemigo huye, porque no hay pacto demoníaco que resista la presencia del Altísimo. No hay objeto maldito que prevalezca ante el fuego de la santidad. Por eso la limpieza espiritual del hogar no es solo una práctica, es una declaración de guerra, es una manifestación de fe, es un acto de obediencia que abre las puertas a la restauración, a la paz, a la libertad verdadera. Lo que se limpia en lo físico repercute en lo espiritual. Lo que se desecha en obediencia provoca movimiento en los cielos. Y lo que se consagra con sinceridad establece un nuevo nivel de cobertura.
de protección y de comunión con el Espíritu de Dios. El poder para cerrar toda puerta al enemigo no proviene del esfuerzo humano ni de una fórmula religiosa, sino de la autoridad que Dios ha delegado en aquellos que caminan bajo su pacto. Esa autoridad no es simbólica ni teórica, es real, operativa, activa en el ámbito espiritual. Jesús fue claro cuando declaró: he aquí, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. No habló de una posibilidad futura, sino de una autoridad presente. Y esa autoridad no está sujeta a emociones, sino al entendimiento del lugar que el creyente ocupa en Cristo. Una vez que el hogar ha sido limpiado, que los objetos malditos han sido removidos y que la atmósfera ha sido restaurada, es necesario afirmar la posición espiritual desde la cual se gobierna. Porque todo lo que se cierra en la tierra será cerrado en el cielo. Pero cerrar espiritualmente no es repetir palabra, es ejecutar legalidad divina, es establecer límites invisibles que el enemigo no puede transgredir. Y esos límites se trazan con obediencia, con santidad, con comunión profunda con Dios. Donde hay sumisión a su voluntad, hay respaldo de su trono. La autoridad fluye desde esa alineación. En Efesios 2:6 se afirma que Dios nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. Esa posición espiritual implica gobierno, vigilancia, dominio. No se trata solo de resistir, sino de avanzar, de recuperar terreno, de decretar que toda obra del adversario queda anulada. El creyente no vive como esclavo de las circunstancias, sino como hijo del Rey. Y donde hay hijos, hay herencia. Donde hay herencia, hay poder. Y donde hay poder, hay libertad. Esa libertad no es tolerancia con las tinieblas, es confrontación directa. Es establecer que ninguna fuerza ajena al reino tiene derecho a operar dentro del territorio consagrado a Dios. La casa que ha sido santificada debe mantenerse bajo cobertura. La oración constante, la adoración sincera y la proclamación de la palabra son pilares que refuerzan la autoridad ya otorgada. Pero incluso más que eso, es la vida íntegra la que sostiene esa autoridad. No se puede ejercer dominio espiritual con puertas abiertas al pecado. Por eso, el que cierra al enemigo, también se cierra al mundo. El que levanta murallas, también levanta el altar. Y desde ese altar, todo lo que es contrario al Espíritu de Dios debe huir. El enemigo no resiste a una casa que se sostiene en la verdad. Una casa que ha sido limpiada, consagrada y gobernada por la palabra es territorio prohibido para toda influencia demoníaca. Y es allí, en esa atmósfera de pureza y autoridad, donde la presencia de Dios habita sin impedimento y con poder creciente. Una casa no es solo el lugar donde se habita, es el reflejo visible de una estructura invisible. Cada rincón habla, cada ambiente comunica, cada objeto tiene voz en el mundo espiritual. Cuando Dios bendice un hogar, no lo hace solo por sus paredes, sino por el altar que allí se levanta. El enemigo también lo sabe. Por eso su ataque no es solamente contra personas, sino contra espacios. Porque el espacio donde habitas puede convertirse en la plataforma de tu crecimiento espiritual o en el campo minado que retrasa tu llamado. No se trata solo de identificar lo que el enemigo coloca, sino de entender lo que Dios quiere establecer. La Escritura revela que donde Dios habita, el entorno se transforma. La casa de Obed-Edom fue bendecida por contener el arca del pacto. Pero lo que trajo bendición no fue la madera ni el oro del arca, sino la presencia. Y esa presencia solo descansa donde hay honra,
donde hay santidad, donde hay orden espiritual. El enemigo lucha por ensuciar esos lugares porque sabe que si contamina el altar, interrumpe el fuego. Si logra apagar la adoración, debilita la visión. Si logra instalar una atmósfera adversa, bloquea el propósito. No es un ataque al azar, es una estrategia dirigida. Por eso, más allá de limpiar, de identificar o de cerrar puertas, hay un llamado superior: construir un hogar donde Dios se deleite. No solo un lugar sin maldición, sino un lugar lleno de gloria. Porque expulsar lo impuro es solo el principio. Lo más poderoso ocurre cuando el espacio se llena de la presencia del Altísimo, cuando las conversaciones reflejan fe, cuando los muros escuchan cánticos, no quejas, cuando la atmósfera provoca descanso en el alma y dirección en el espíritu. Ese es el diseño del cielo para la casa del creyente. En un mundo donde las tinieblas avanzan sin vergüenza, tener un hogar encendido por la luz de Dios es más que necesario, es urgente. La casa se convierte en el primer altar antes que el templo. Es donde se libra la primera batalla y donde también debe surgir la primera victoria. Lo que se permite dentro define lo que se proyecta fuera. Si el altar está vivo, la familia prospera. Si el altar está caído, el enemigo encuentra acceso. Hoy el llamado no es solo a eliminar lo que el enemigo trajo, es a establecer lo que Dios anhela. Que tu casa sea antorcha, no solo refugio. Que sea plataforma, no solo protección. Que sea trinchera, no solo descanso. Porque el hogar del justo no es un lugar pasivo. Es un territorio profético, diseñado para provocar el avance del reino. ¿Estás listo para que tu casa no solo esté limpia, sino que se convierta en un lugar donde la gloria de Dios repose con poder? Ese es el verdadero objetivo y ese es el verdadero llamado.